la magnitud de la distribución de esfuerzos en la superficie de contacto no sea mayor que la resistencia admisible del suelo, una vez que hemos definido el área para que esto se cumpla, para que este sea menor o para que el esfuerzo que se genera en el suelo sea menor que el que puede resistir, menor que el admisible, nosotros ya con esas dimensiones o con la dimensión en planta de la cimentación, podemos empezar ya a diseñar el elemento de hormigón armado propiamente dicho. Entonces, para eso lo que habíamos hecho es definir las combinaciones de carga o seleccionar las combinaciones de carga de entre todas las combinaciones de carga que nos indica el código de la ACI 318, que nos sirven para combinar las cargas que nosotros tenemos disponibles, en este caso la carga muerta, la carga viva y la carga por sismo. Entonces, una vez seleccionada la combinación de carga que me genera la condición más desfavorable, es decir, la que me genera la carga más alta, con una magnitud más grande, en este caso 4.360 kilonewtons, utilizamos esta carga PU, el subíndice U, recuerden que es de Ultimate, debido al método de diseño por capacidad última o de última resistencia, con el cual se hace o con el cual se diseñan los elementos de hormigón armado. Y asumiendo que nosotros tenemos esa carga última, PU, que se distribuye en el área que ya hemos definido, que recuerden que el área era igual a 12.96, si no estoy mal, metros cuadrados. Porque teníamos una longitud B de 3.60 metros. Es decir, esto teníamos 3.60 metros y habíamos definido que nuestra cimentación, nuestra zapata era cuadrada. Entonces los lados son iguales. El área de esa placa cuadrada, de esa zapata cuadrada es de 12.96 metros cuadrados. Si nosotros dividimos esta fuerza PU, que es la fuerza para el diseño, son cargas mayoradas, recuerden, no es la carga de servicio, no es una carga real, sino es una carga, podría decirse, ficticia, que se utiliza para el diseño. Una carga mayorada para compararla con la resistencia reducida por el factor phi, que les había explicado ya varias veces la semana pasada, o en la clase pasada y la semana pasada también. Entonces, si dividimos cada una de las cargas, que ya les había dicho que no era necesario, sino solamente hacer un cálculo de sigma o de la distribución, de la magnitud de la distribución de los esfuerzos por debajo de la cimentación, utilizando la carga más alta, dividida para el área real que nosotros hemos adoptado para la cimentación o para la zapata aislada, tenemos que la distribución de esfuerzos o el esfuerzo por debajo de la cimentación es de 336.42 kilopascales. Y que no nos importaba si este esfuerzo era mayor que el esfuerzo admisible del suelo. Vimos arriba que el esfuerzo admisible del suelo es de 200 kilopascales. En este caso, sobrepasa casi duplica la resistencia del suelo, pero no nos importa o no nos interesa verificar que el suelo resista porque, como les he insistido, este esfuerzo es un esfuerzo de alguna forma, o por llamarlo de alguna forma, ficticia, que lo utilizamos solamente para el diseño del miembro, es decir, para definir el peralte y luego para definir el área del acero de refuerzo que será necesario para la cimentación. Entonces, habiendo hecho esto, habiendo definido las presiones o la presión en el suelo, podemos ya empezar entonces, o podemos pasar al siguiente paso, que en este caso es el paso 5. Y es un diseño por corte en una dirección, o digamos chequeo, bueno, llamémoslo diseño y ya les explicaré por qué lo llamo diseño. Diseño por corte en una dirección. Entonces, cuando nosotros tenemos elementos tipo losa, que es lo que nosotros tenemos ahora, es una placa, es una zapata aislada que funciona como una placa que puede trabajar en una o dos direcciones.
y la norma nos dice que deberíamos revisar la resistencia cortante en una y dos direcciones. Entonces, es uno de los parámetros que nos sirve a nosotros para realizar el diseño de la zapata utilizando la resistencia cortante. La resistencia cortante, bueno, ustedes me han dicho que no han recibido previamente alguna clase de diseño de elementos de hormigón, lo cual hubiera sido útil para que ustedes entiendan o que ustedes supieran ya de antemano que nosotros vamos a revisar, como ya lo he repetido varias veces, vamos a revisar que la resistencia reducida, recuerdan que esta Rn es la resistencia nominal multiplicado por un factor phi de reducción de resistencia, sea mayor que cierta combinación de carga U, que son las cargas de servicio pero mayoradas, o una combinación de cargas de servicio y cargas accidentales mayoradas por algunos factores que me permiten tener un diseño confiable. Entonces, dependiendo de la acción que estemos nosotros revisando, es decir, yo llamo acción o llamamos acción a cortante, flexión, o sea, momentos, cortantes, momentos, torsión, en fin, cualquier acción que actúe sobre un miembro. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos realizando un chequeo por cortante. Eso quiere decir que el cortante nominal o la resistencia cortante de un miembro tiene que ser mayor o igual, la resistencia cortante reducida, tiene que ser mayor o igual a un cortante mayorado que actúa en el elemento. Normalmente, o si ustedes hubieran o ya han cogido alguna clase de diseño del hormigón, espérenme un momento, por favor. Ya, perdón. Si ustedes hubieran cogido o han cogido ya alguna clase de diseño de hormigones en alguna parte o en algún momento de su vida, eh, de los primeros elementos que uno debería aprender a diseñar son vigas, porque las vigas nos permiten aprender, digamos que de una forma bastante general, todos los procedimientos que nos llevan a completar un diseño formal de un miembro de hormigón armado. Si ustedes alguna vez han visto o ya han trabajado o tienen alguna experiencia con elementos de hormigón armado, voy a dibujar aquí una pequeña sección de una viga o sí, un pequeño pedazo de una viga. No sé si ustedes se han fijado, las vigas suelen tener refuerzo longitudinal tanto en la parte superior como inferior del elemento. Y luego tenemos refuerzo transversal, que consiste en elementos de acero de refuerzo a los cuales llamamos estribos. Mientras que esto es refuerzo longitudinal. El refuerzo longitudinal en la capa inferior generalmente llamamos o denominamos a toda el área que corresponde al acero de refuerzo de la capa inferior como AS o área de steel o steel area, área del acero de refuerzo, y a esto generalmente lo llamamos AS'. Mientras que los estribos son eso, son estribos o son varillas de acero de refuerzo, pero que nos sirven para controlar los esfuerzos de corte. Por un lado tenemos el refuerzo longitudinal que nos ayuda a controlar los momentos o para controlar flexión. Y los estribos, por otro lado, nos ayudan a controlar los esfuerzos de corte. O en otras palabras, si nosotros tenemos estribos en un elemento o en un miembro, pues tendremos una dotación adicional para la resistencia al cortante. Y me refiero a adicional porque la resistencia cortante es una combinación de la resistencia del hormigón o la resistencia del cortante del hormigón más la resistencia del acero.
Mientras que para la flexión tendremos también una combinación de la resistencia que me proporcione el acero de refuerzo o el acero longitudinal o esta área de acero longitudinal AS y A'S más cierta porción del hormigón trabajando también a flexión. Ya lo veremos poco a poco. Pero a lo que quiero llegar es que, como acabo de decirles hace un momento, la resistencia de un elemento de hormigón armado a cortante, es decir, esto de aquí, bueno, realmente es solamente esto de acá. El phi es un factor de reducción de resistencia. En la teoría nos indica que la resistencia cortante de un elemento o de un miembro de hormigón armado es la combinación o es la sumatoria de la resistencia del concreto o del hormigón más la resistencia del acero de refuerzo. Entonces, en este caso, el subíndice C o B sub C es resistencia corte del concreto. Utilizamos esta nomenclatura B sub C porque lo traemos de la norma estadounidense o que está escrita en inglés. Entonces, nosotros adoptamos esa misma nomenclatura. Y B sub S hace referencia o corresponde a la resistencia cortante que nos entrega el acero de refuerzo, a corte o steel. Cuando nosotros estamos diseñando una viga o cuando nosotros evaluamos una viga, estamos totalmente seguros que, o bueno, sí, podríamos estar seguros de que hay una porción de resistencia al cortante que nos proporcione el acero de refuerzo transversal, es decir, los estribos. Sin embargo, en nuestra cimentación, en este tipo de elementos tipo placa, es impensable o es muy poco probable, sino ilógico pensar en que nosotros tendremos acero de refuerzo o un estribo de refuerzo que envuelva las varillas longitudinales. Y a lo largo de la clase de hoy van a saber por qué. ¿Okay? Pero a lo que quiero llegar es que cuando nosotros estamos evaluando o diseñando, en este caso, la cimentación, nosotros damos ya por sentado que acero de refuerzo resistente a cortante, o sea, estribos en la cimentación, no vamos a tener. O no vamos a tener esta colaboración de resistencia al cortante por parte del acero de refuerzo o de los estribos. Eso quiere decir que la resistencia al cortante en una zapata o en una placa en general, o sea, esto puede ser losas, en losas de piso, y en este caso zapatas o losas de cimentación, la resistencia al cortante solamente la dará la resistencia que tiene o que proporciona el hormigón. Eso quiere decir que finalmente nosotros deberemos verificar que phi Bn, que es lo mismo que phi Bc, o sea, la resistencia cortante del hormigón solo, tiene que ser mayor o igual a, a un cortante mayorado que actúa en el miembro. Es decir, tendremos que comprobar esto de aquí. Y la resistencia al cortante que es proporcionada por el hormigón, principalmente o en su mayoría, está relacionada con el peralte que tiene el elemento. En este caso, el peralte de la viga, tal como lo he dibujado acá, pero en la losa de cimentación o en la zapata aislada, será esta H la que nos ayude a aumentar o a disminuir la resistencia cortante, junto con esta dimensión B y obviamente la resistencia del hormigón y algunas otras propiedades más. Entonces, siendo así, lo que nosotros necesitamos hacer es seguir un procedimiento que nos indica la norma, el cual consiste en definir una sección en nuestro elemento en la cual deberemos calcular el cortante que actúa en él. Y ese cortante será el que verifiquemos con respecto a la resistencia. Si nosotros tenemos, y voy a dibujar otra vez la cimentación,
y la dibujo nuevamente sin la columna, yo ya sé que la carga o que la fuerza PU actúa justo en este punto, en el centro geométrico de la placa. Yo sé que debido a esta fuerza PU, y lo dibujo nuevamente, estoy solamente repitiendo el gráfico de arriba, se genera una distribución de esfuerzos, o el suelo reacciona generando una distribución de esfuerzos uniforme en este caso, porque la fuerza P o la columna está ubicada justamente en el centro de gravedad del área de la placa, con una magnitud sigma. Sigma U, porque es debido a la carga mayorada. Si yo veo esto en planta, o si dibujo en planta mi zapata aislada, que yo sé que es cuadrada, voy a dibujarla un poco más pequeña, y dibujo ahora sí en planta la columna que entrega la fuerza P a la cimentación. Lo que nos dice la norma es, para verificar que el cortante o que la resistencia cortante supera el cortante que actúa en el miembro, deben elegir ustedes una sección que está distanciada AD, o que se encuentra a una distancia D de la cara de la columna. Permítanme un momento, por favor. Chicos, permítanme un momento, por favor, me vuelvo con... no, voy a estar conectado. Denme 5 minutos, por favor. Bien, ya no se preocupe. Voy a achurar esta sección, que ya veremos para qué me sirve o por qué lo hago. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre en esta sección que he dibujado ahí, justo en esa línea que indica la sección crítica para corte en una dirección que tal como me establece la norma, y la dibujo aparte. Recuerden, es un diagrama de cuerpo libre. Eso quiere decir que solamente dibujo la sección que está a un lado a uno de los dos lados de mi elemento total, o sea, de este sistema general. Hago un diagrama de cuerpo libre solamente del lado derecho de esta sección AA. Y lo que voy a tener acá obviamente esto es en 3 dimensiones. Voy a dibujarla solamente muy pequeño. Bueno, ustedes ven que no está esto a escala. Nosotros tendremos entonces en esta sección AA, y esta es mi parte achurada. En donde yo sé que esta dimensión es B,
y que lo que yo quiero encontrar es esta h de aquí. Yo sé que voy a tener cierta, eventualmente tendré acero de refuerzo en una y otra dirección. Y que para que esté en equilibrio esta sección con el resto del elemento, es decir, con el resto de la columna, deberé tener una fuerza B, a la cual la llamo BU, que simplemente es la reacción o es la fuerza que mantiene en equilibrio esta sección con respecto al resto del elemento, y que es generada por esta, por esta distribución de esfuerzos en el área que yo tengo achurada acá. Entonces, para poder calcular BU, lo que tendríamos que hacer es multiplicar, si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, digamos que para acá es positivo, lo que tendría es que BU es igual a este esfuerzo sigma U multiplicado por por el área crítica, que es esta área achurada que tengo acá. Entonces, esa fuerza cortante BU será la que tendremos que comprobar que es menor a la resistencia reducida phi BC. ¿Ok? Vamos a dejar esto para calcular en un momento. Y vamos a calcular primero la resistencia cortante, que es lo mismo que phi B. Entonces, primero empezamos con phi. El factor de reducción de resistencia phi debido a corte nos indica la norma que es 0,75. Es un factor que ha sido evaluado, estudiado, que ha sido obtenido mediante experimentación y que da buenos resultados para elementos que están sometidos a corte. Entonces, estos valores de phi vienen tabulados y lo vamos a dejar así, vamos a asumir que es 0,75 porque la norma nos lo dice y aquí en este curso va a quedar como tal. Phi es igual a 0,75 para cortante. Y Bn o Bc, la resistencia cortante del hormigón, la norma nos la entrega también tabulada y se elige la fórmula o la expresión que nos permite calcular la resistencia cortante del hormigón dependiendo de ciertas características. ¿Ok? Por el momento les voy a escribir simplemente la fórmula o la expresión que nos permite calcular el cortante que nos proporciona el hormigón, para así no tardarnos mucho ni entrar en detalles que no corresponden a este curso. Entonces, según la norma, la resistencia cortante del hormigón viene dado por la expresión siguiente: 0,66 multiplicado por lambda S, que es un factor de forma que depende del peralte, o sea, de hecho depende del valor de H, bueno, no de H, sino de D, que es el peralte efectivo, donde D es la distancia de la capa superior del hormigón hasta el acero de refuerzo longitudinal, luego multiplicado por lambda, que es un factor de peso específico del hormigón, que para hormigones de peso ligero es cierto valor y para hormigones de peso normal o convencional es igual a 1. Entonces ya de entrada sabremos que esto es igual a 1, multiplicado por rho W a la 1/3, multiplicado por F'C, multiplicado por la raíz de F'C, perdón, esto es entre paréntesis, ok, la norma nos entrega esta expresión para calcular
la resistencia cortante. En donde NU es la carga axial que se entrega en el elemento, B, perdón, esto no es B, esto es 6. 6 veces AG, donde AG es el área bruta de la sección que nosotros estamos evaluando, multiplicado por BW por D. En este caso, esta ecuación es bastante genérica porque BW indica el ancho del alma del elemento que nosotros estemos evaluando a corte, D es el peralte o el peralte efectivo de la sección. Y esta nomenclatura o esta expresión es aplicable para cualquier tipo de miembro que tenga o que esté sometido a una carga axial o que esté comprimido o traccionado. Esta expresión puede ser utilizada para columnas, para vigas con carga axial o en este caso para cimentaciones. Sin embargo, nosotros sabemos que primero este factor de forma lambda S tampoco debemos utilizarlo. No quiero entrar mucho en detalles en esto, solamente créanme, por el momento cuando nosotros tenemos columnas que tengan o que tienen estribos, en este caso esto es una viga, pero si asumimos que esto es una columna que tiene estribos, la resistencia a corte de una columna depende de la carga axial o de la carga axial que llega a la columna. A mayor carga axial, si tenemos un buen confinamiento, es decir, si tenemos una configuración de estribos que se distribuyen en una distancia muy corta, el uno con respecto al otro, la resistencia cortante sube a mayor sea la carga axial. Pero como nosotros no estamos diseñando una columna, sino una cimentación, y hemos dicho que en una zapata de cimentación no tenemos estribos para resistencia a corte, esta expresión no nos sirve o esta parte de la expresión no entra en juego o no es significativa en la ecuación y asumimos que es igual a cero. O la resistencia cortante que proporciona la carga axial que llega al elemento es cero. Porque primero no tenemos una carga axial que esté actuando en el núcleo confinado del miembro, porque no tenemos un núcleo confinado. Pero bueno, simplemente decimos que esto es igual a cero. En este caso, BW es el ancho, como les decía, de esta subíndice W hace referencia a web. Web es el alma de los miembros tipo viga, por ejemplo, que tienen una sección con forma de I. Entonces, por eso es lo que les digo que es una ecuación bastante genérica. Para nosotros, esta BW es nuestra B, nuestro ancho B de la cimentación. Y D es el peralte efectivo que les he dibujado en la sección que está indicada acá arriba. Vamos a llamar peralte efectivo. Entonces, si nosotros hacemos, después de haber hecho una breve evaluación de la ecuación, este Rho sub W es la cuantía de acero para refuerzo longitudinal o para resistencia a flexión. Cuantía longitudinal. Entonces, si nosotros reducimos esta ecuación en función de las cosas que hemos visto que no vamos a utilizar o que no influyen en mayor medida en nuestra resistencia a corte de nuestra zapata aislada, la expresión finalmente queda como 0.66 multiplicado por Rho W a la 1/3 multiplicado por la raíz de F'C y esto multiplicado por B y por D. Esta expresión es la que nos va a permitir definir la resistencia cortante de nuestra zapata aislada. Cuando uno estudia el diseño de losas de cimentación o cuando uno aprende a diseñar losas que trabajan en una o dos direcciones o vigas de hormigón armado, uno sabe o debería saber que la cuantía mínima que se permite colocar en una losa que trabaja en una o dos direcciones
o la cuantía mínima de flexión, es 0.0018. ¿Ok? Esto es adimensional, porque esto es metros cuadrados sobre metros cuadrados. La cuantía es la relación entre el área del acero de refuerzo versus el área bruta de hormigón o el área bruta de la sección que nosotros estamos evaluando. En este caso, nosotros sabemos que, o deberíamos saber que la cuantía mínima para flexión es de 0.0018. Esto es un porcentaje, o se define como un porcentaje del acero de refuerzo con respecto al, bueno, del área del acero de refuerzo con respecto al área del hormigón en el cual está ese acero de refuerzo que trabaja flexión. Entonces, este porcentaje de acero en cierta área es la que tendríamos que utilizar como mínimo, como resistencia a flexión, y es lo que nos pide establecer o que nos pide como dato en esta expresión de cortante. Y luego el resto, F'C, nosotros sabemos que F'C habíamos ya definido como 28 megapascales. Luego sabemos que B es 3.60 metros y D es lo que queremos encontrar, porque D es este peralte efectivo, es la distancia que existe entre la capa superior de hormigón y el eje del acero de refuerzo. Y nosotros sabemos que H, o cuando se estudia el diseño de elementos de hormigón, voy a volver acá, se sabe que esta cantidad de hormigón que recubre al acero de refuerzo, que de hecho se llama recubrimiento, en vigas, por ejemplo, no puede ser menos que 4 centímetros para vigas. Para cimentaciones o para miembros en general que están en contacto con el terreno o con el suelo, y por eso pueden ser zapatas aisladas o elementos de cimentación en general o muros, muros de contención. Este recubrimiento tiene que ser al menos 7.5 centímetros para cimentación. Y luego para losas varía, puede ser 2 centímetros o 4 centímetros si estamos considerando el recubrimiento inferior o superior de la losa. A nosotros lo que nos interesa ahora es saber que este recubrimiento o esta cantidad de hormigón que hay desde la superficie externa del miembro hacia el acero de refuerzo es de 7.5 centímetros. Es decir que tendremos esto, 7.5 centímetros, y esto asumiendo que tenemos varillas de refuerzo o acero de refuerzo de 25 milímetros, que podría ser más o menos lo general, es decir, 2.5 centímetros. Nosotros podemos decir que D es igual a H menos el recubrimiento más 2 veces el diámetro de la varilla longitudinal. O sea, D es igual a... Bueno, esto nos servirá después para poder calcular H. O de aquí podríamos decir que realmente H es igual a D más el recubrimiento de hormigón más 2 veces el diámetro de la varilla longitudinal que nosotros usemos durante el diseño. Y así encontraremos H. Pero primero necesitamos calcular cuánto es D, que lo sacaremos de esta ecuación. Entonces, si ustedes se fijan, lo que nosotros queremos hacer es definir que phi B sub n, que es la resistencia reducida, en este caso solamente del hormigón, sea mayor o igual a B sub U. En este caso, si nosotros tomamos solamente esto de aquí, podríamos decir que phi multiplicado para lo que nos dice la norma, que es B sub C, o sea,
0.66 multiplicado por rho W elevado a la 1/3 multiplicado por la raíz cuadrada de F'C multiplicado por B por D tiene que ser por lo menos igual a BU. Si nosotros calculamos BU de la sumatoria de fuerzas en Y, o sea, de esta sección que nosotros hemos planteado acá, y la igualamos a la resistencia al hormigón, nosotros podremos despejar D de esta ecuación que hemos escrito aquí. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, bueno, entonces continúo. De la sumatoria de fuerzas en la sección que he dibujado arriba, nosotros podemos decir que BU es igual a sigma U, como les decía acá, sigma U multiplicada por el área. Si nosotros tenemos una distribución de esfuerzos que recuerden que tenemos en kilonewtons por metro cuadrado, si a esto multiplicamos por el área, esta área crítica, tendremos como resultado una fuerza puntual en kilonewtons, que eso es lo que estamos buscando calcular, ¿ok? Entonces, esta área, si nosotros, voy a volver a dibujar acá abajo, si esta es la columna que tiene dimensiones C por C, donde C asumíamos que era 60 centímetros o 0.60 metros los lados de la columna. Y nosotros queremos encontrar el área definida por esta sección achurada, que será B por esta distancia, que voy a llamarla X. Nosotros sabemos que esa X será, si esto es B dividido para 2, y sabemos que esto es D, y sabemos que esto es C sobre 2, nosotros podríamos decir que el área crítica es igual a B que multiplica a B sobre 2 menos C sobre 2. C, recuerden que es las dimensiones de la columna o la dimensión de la columna, que es una columna cuadrada también, menos B. Ustedes pueden hacer sus números ahí o pueden verificarlo, es solamente una construcción geométrica de segmentos en donde esto es X, en donde lo que he hecho es a la mitad de la longitud de la zapata aislada, restarle C sobre 2 y luego restarle B. ¿Ok? Y así tengo X. Y a eso lo multiplico por B, que es el ancho de la cimentación, y con eso tengo el área crítica. Eso quiere decir que BU será sigma U por B multiplicado por B sobre 2 menos C sobre 2 menos D. Y ahora si yo igualo BU a la resistencia por corte, tal como tengo acá en la ecuación de arriba, yo tengo sigma U multiplicado por B sobre 2 menos C sobre 2 menos D, que sería igual a phi por 0.66 por, después reemplazo, rho W a la 1/3 por F'C o raíz de F'C multiplicado por B por D.
Y si ustedes se fijan, lo que tenemos ahora es una ecuación, es una sola ecuación con una incógnita, en donde la incógnita que nos interesa encontrar es D. Ahora, siempre que tengan este tipo de expresiones que nos sirven para definir valores según ecuaciones del código, y sobre todo cuando tengan esta expresión raíz de f'C o raíz de alguna resistencia, tengan mucho cuidado con las unidades. Siempre en la norma o en la ACI o en cualquier norma estadounidense, raíz de f'C, a pesar de que nosotros f'C tenemos en megapascales, el resultado de la raíz cuadrada de este valor que para nosotros en nuestro caso es 28, en unidades, en unidades, el resultado que tendremos de esta raíz de f'C no será la raíz de megapascales o megapascales megapascales a la 1 medio. O sea, el resultado de esto no es megapascales elevado a la 1 medio, sino megapascales mismo, ¿ok? La norma o la ACI lo único que hace es sacar la raíz de la magnitud de este valor, pero mantener las unidades. Entonces tengan mucho cuidado, sobre todo cuando hacen este tipo de cálculos y cuando tenemos valores o magnitudes con ciertas unidades distintas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros sigma U lo tenemos en kilopascales, o sea, kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, si nosotros vamos reemplazando los valores, recordarán que sigma U, el sigma U que controlaba, voy a regresar hasta acá, es 336.42 kilopascales. Entonces, si yo voy reemplazando los valores, 332, perdón, 336.42, 336.42 en unidades kilopascales, voy a ampliar todavía más las unidades y recordar que los pascales es newtons por metro cuadrado multiplicado por B, que recuerden que la longitud es 3.6 en metros. Luego tengo B sobre 2, que es 3.6 sobre 2, menos C sobre 2, que era 0.60 metros sobre 2, menos D, que es lo que estoy buscando. Todas estas están en metros. Metros, metros, metros. Es decir, que esto, unidades de metro, es igual a phi, que es 0.75 para cortante, multiplicado por 0.66, que es solamente un factor, parte de la ecuación que no tiene unidades, multiplicado por 0.0018, que tampoco tiene unidades, a la 1/3. Y ahora viene lo que me gustaría que tengan siempre cuidado. En la ecuación es necesario que esta raíz cuadrada sea la raíz cuadrada del valor en megapascales, tal como nosotros lo tenemos. Pero fíjense que acá las unidades que nosotros estamos manejando son kilopascales. Entonces, si nosotros vamos a resolver esta ecuación o al final vamos a terminar despejando D, que es lo que nos interesa, pues tenemos que hacer el despeje de D o la resolución de esta ecuación con todas las unidades consistentes entre sí. Es decir, que si aquí nosotros utilizamos kilonewtons por metro cuadrado o kilopascales y acá estamos utilizando megapascales, pues deberá haber una transformación ahí de por medio que aumente o que incremente un producto de 1000 o que divida para 1000 a un lado o que multiplica por 1000 en otro lado. Es decir, que aquí voy a tener la raíz de 28 megapascales, pero que si multiplico por 1000, tendré aquí en kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Porque este resultado de la raíz de 28 seguirá siendo megapascales, pero que un megapascal son 1000 kilopascales. Entonces, por eso multiplico por este 1000 para tener en kilonewtons por metro cuadrado, o sea, por kilopascales. Y luego continúo con 3.60 metros y
D en metros también, que es lo que nos interesa conocer, o que es lo que nos interesa encontrar. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros lo que estamos haciendo aquí, o esta ecuación que nosotros hemos construido, es una igualdad de fuerzas, de kilonewtons, y esto también debería ser kilonewtons. Porque lo que estamos comparando son fuerzas, que la resistencia a corte, que es una fuerza de cortante, sea mayor o igual a la fuerza de cortante que está actuando en el elemento. Es una igualdad de fuerzas y tenemos que comprobarlo. Entonces tenemos acá metros, metros, se va con metros cuadrados, tenemos acá kilonewtons. Luego en el lado derecho de la ecuación tenemos metros, metros, se va con metro cuadrado y nos queda en kilonewtons, pero porque hemos utilizado este factor de transformación. Entonces, ahí sabemos nosotros que la ecuación está bien escrita e insisto, seguramente para el nivel en el que ustedes están ahorita de su carrera, quizás esté de más hablarles a ustedes de unidades y de tener cuidado con el despeje de un parámetro en una ecuación, pero no está de más de explicarles esto de acá, que en la norma, en estas ecuaciones, y lo repito nuevamente, siempre es necesario introducir el valor de lo que nos pide, en este caso la resistencia del hormigón, F'C, introducirlo en megapascales, porque así ha sido concebida la ecuación. Sin embargo, ya en función de toda la ecuación que nosotros hemos establecido, sí manejarlo con las unidades consistentes. Por eso he tenido que multiplicarlo por 1000 para que este resultado de la raíz de 28 megapascales, que será también en megapascales, poderlo transformar a kilopascales o kilonewtons por metro cuadrado y así trabajar con las mismas unidades consistentes. Si yo elaboro esta ecuación, la sigo evaluando y luego despejo D, lo que voy a tener como resultado es que D es igual a 0.77 metros. Y esto es lo que yo estaba buscando. Sin embargo, recuerden que D, yo voy a dibujar acá nuevamente un poco más grande. Voy a dibujar solamente una pequeña sección donde nosotros sabemos que tenemos acero de refuerzo y lo vamos a tener en ambas direcciones. Nosotros sabemos que H es el peralte completo del elemento, mientras que D, la norma dice que D debe ser la distancia medida, D es la distancia medida desde la capa o desde la capa superior de hormigón, desde esta capa de hormigón superior, hasta el centro de gravedad de las varillas que se encuentran empaquetadas. En este caso tenemos dos capas de varillas que se extienden ortogonalmente. Entonces, en teoría, lo que tendríamos que hacer, si queremos ser mucho más precisos, es encontrar el centro de gravedad de estas áreas combinadas, de las dos capas de refuerzo combinadas. ¿Okay? Nosotros, por practicidad, lo que haremos es decir que nuestra distancia D va desde la capa exterior o desde el centro de la capa exterior hasta la parte superior del miembro. Para nosotros esto será B. ¿Okay? Ya habíamos visto que esto es el recubrimiento. Esto es desde el centro. Entonces, si nosotros ya sabemos que D es igual a 0.77 metros, acá vamos a modificar entonces esto de aquí. No voy a considerar como 2, sino como la mitad. Como un medio. Entonces ya sé que H
tendrá que ser D más el recubrimiento más la mitad del diámetro de esta varilla, más la mitad del diámetro de la varilla en flexión. Entonces yo puedo decir que H es igual a 0.77 más 0.075 de recubrimiento en metros más la mitad del diámetro de la varilla que yo voy a asumir que es de 25 milímetros o de 2.5 centímetros, 0.025. Entonces, puedo decir que H aproximadamente es igual a 0.856 metros. Como les había dicho, adoptar estas dimensiones o estas magnitudes tal como las hemos calculado no es lo más apropiado o no es lo más práctico de utilizar. Entonces redondeamos a la siguiente decena y decimos que el H final podemos adoptar como 0.90. Entonces, si ahora nosotros sabemos que H es igual a 0.90, tendremos que calcular D como H menos el recubrimiento más 0.5 el diámetro de la varilla longitudinal. O sea que D es igual a 0.90 menos 0.075 más 0.025 sobre 2. Por lo tanto, D será 0.814. No estoy seguro si calculé este 0.814 asumiendo que este diámetro de la varilla era 0.022 o 0.25. Revísenlo, porfa. Pero en todo caso, bueno, sí, me parece que esto lo adopté como 0. O como varillas del 22, no del 25. Entonces rectifico esto acá, no es del 22, no es del 25, sino del 22. Y ahí sí tendremos estos resultados consistentes. Entonces, si ustedes se fijan hasta aquí, utilizando el diseño, bueno, primero, estableciendo las fuerzas o las cargas de servicio y la resistencia admisible del suelo, encontramos primero el área de cimentación que necesitamos para que el esfuerzo producido no sea mayor que el área admisible, que la resistencia admisible del suelo. Y luego utilizando el diseño bueno, las expresiones de corte en una dirección, hemos definido el peralte H de la cimentación o de la zapata aislada. Entonces, por el momento lo que tenemos es ya H, que es 0,90 metros o 90 centímetros, y la longitud de la zapata cuadrada de 3.60 metros a cada lado. Entonces, por el momento lo que hemos definido hasta ahorita es simplemente geometría. Les había dicho que el diseño en general lo que trata de hacer es encontrar la geometría adecuada, es decir, B, H y el acero de refuerzo, y luego algunas otras cosas más que definitivamente en este ejercicio no lo haremos. ¿Okay? Entonces, por el momento tenemos ya definido por completo la geometría de la zapata aislada. Lo que nos falta es definir el área de refuerzo. ¿Okay? Antes de eso haremos una verificación adicional que nos pide la norma, que recordarán que les dije que nos pide que verifiquemos el cortante de la resistencia corte en una dirección y en dos direcciones. Y luego sí, iremos con el diseño del acero de refuerzo, o verificaremos cuál es la cantidad de acero que nosotros necesitaremos a flexión. ¿Okay?
Hasta aquí, chicos y chicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí antes de terminar esta sesión de Zoom y conectarnos a la siguiente? De mi parte, no, ingeniero. Bueno, entonces voy a desconectarme ahorita de esta sesión. Nos vemos en 5 minutos en la siguiente. Entonces voy a poner como paso 6. Cortante en dos direcciones. Cuando nosotros diseñamos o analizamos losas en una o dos direcciones, bueno, losas que trabajan en dos direcciones, o en general cualquier tipo de elemento tipo que sea una placa, tal como losas de entrepiso, losas de cimentación, zapatas de cimentación, la idea es, o un punto importante es analizar que no se genere un tipo de falla que se llama corte por punzonamiento. ¿Ok? Si nosotros tenemos una hoja de papel, por ejemplo, que de hecho es una placa, súper, en un esfero con un lápiz, una fuerza P, en esta placa, que en este caso, como les digo, es una hoja de papel o lo que sea, nosotros sabemos que este lápiz puede hacer un orificio en esta placa y atravesarlo. Lo mismo pasa con las cimentaciones o con placas estructurales o con miembros que tienen esta forma de placa, que son losas, como les digo, de entrepiso, losas de cimentación o zapatas de cimentación. Y este efecto nosotros tenemos que controlarlo. Nosotros podríamos intuir que mientras más gruesa es la hoja de papel o mientras más grueso es el elemento, mientras más peralte tenga, más difícil es que este elemento que tiene dimensiones muy pequeñas, bueno, no muy pequeñas, pero que puede atravesar la placa, realmente lo haga. O sea, a medida que este peralte H es mayor o va creciendo, es menos probable que el miembro, o que en este caso lo que es para nosotros la columna, atraviese o genere un corte por punzonamiento en la placa que para nosotros es la zapata aislada. Entonces, esto es algo que nosotros debemos controlar o que debemos verificar que no suceda. Y la norma nos establece que para hacer esta verificación tenemos que, igual que en el caso de cortante en una dirección, definir una sección crítica. Pero en este caso la sección crítica ya no es una sección como la teníamos acá, una sección que divide a nuestro miembro de esta forma. En este caso, esto corresponde solamente a corte en una dirección, que no sé, que cuando ustedes estudien diseño de vigas o de losas será bastante evidente el por qué. Pero en el caso de corte en dos direcciones, la sección crítica que nos pide la norma que establezcamos ahora es una sección crítica que se desarrolla alrededor de la columna o del elemento que tiende a punzonar en la placa o que podría punzonar la placa o que podría generar un corte por punzonamiento en la placa. Y en este caso, la sección crítica, como les digo, es una sección que se extiende alrededor del elemento que punzona la placa. A esta sección crítica, que puede adoptar ciertas o varias formas, en este caso adopta una forma de cuadrado o cuadrangular, debido a que la columna también es cuadrada. Recuerden que la columna tiene dimensiones C, en donde C era 0,60 metros o 60 centímetros. Y a esta sección crítica
Para el cortante en dos direcciones se la conoce como B sub 0 o un perímetro crítico B sub 0. Este perímetro crítico multiplicado por D, por el peralte efectivo D, forma la sección crítica, es decir, un área crítica. Si hablamos solamente de la línea que define en planta la forma de la sección crítica, es B sub 0, que es el perímetro crítico. Pero si multiplicamos eso por el peralte D, que recuerden que el peralte es esto hasta la ubicación del acero de refuerzo, entonces si multiplicamos B por D, entonces tendremos el área de la sección crítica. B sub 0 es solamente el perímetro crítico. Y lo que nos interesa ahora es, para definir la fuerza de cortante actuante, ya no es solamente lo que se extiende a un extremo de la sección como lo veíamos acá, o bueno, en definitiva, estaremos haciendo lo mismo, solamente que el diagrama de cuerpo libre será diferente. Si nosotros asumimos que este cuadrado es el perímetro que define mi sección, bien podría adoptar para hacer el diagrama de cuerpo libre esta zona achurada o la zona en el interior del rectángulo, en donde las fuerzas al interior del rectángulo serán la fuerza que genera la distribución de esfuerzos solamente dentro de este rectángulo, o sea, una porción muy pequeña, bueno, no tan pequeña, la porción de esfuerzos que están encerrados en este cuadrado, y la fuerza puntual P sub U, perdón, esto era P sub U, o la sección exterior, que en este caso lo tengo aquí achurado, que me genera el cortante BU. Entonces, cuando nosotros hablamos de cortante en dos direcciones, la norma nos dice que, o las expresiones que nos entrega la norma, voy a repetirlo acá nuevamente, recuerden que lo que queremos nosotros verificar es que B, la resistencia cortante, sea mayor o igual al cortante actuante mayorado. Les había indicado que la resistencia nominal a cortante es la sumatoria de dos resistencias, del hormigón más del acero de refuerzo. Perdón, esto también es multiplicado por phi. En este caso sabemos que no tenemos estribos, entonces la resistencia nominal a cortante será solamente aquella proporcionada por el hormigón. Entonces lo que nosotros intentamos o queremos verificar es que, nuevamente, es que phi Bn sea mayor o igual, perdón, voy a ponerlo ya directamente, phi Bc sea mayor o igual a Bu. En este caso, para encontrar Bc, la norma también nos da expresiones. Para cortante en dos direcciones. Pero en este caso, las expresiones que nos entrega la norma no son expresiones de fuerza, como teníamos antes, que podíamos calcularlo en kilonewtons, sino de esfuerzos. Y la norma lo diferencia utilizando una B minúscula. Es decir, que ahora lo que nos entrega la norma es una resistencia o un esfuerzo de resistencia cortante que estará en megapascales. O ecuaciones que me entregarán una resistencia ya no en fuerza, sino en esfuerzos, o sea, en megapascales. Entonces la norma lo que nos indica, o las expresiones para calcular la resistencia en función, o bueno, expresada en esfuerzos BC, son tres ecuaciones. Nos dice que podríamos encontrar, o que podríamos definir la resistencia cortante, o la resistencia del esfuerzo cortante, como B sub C es igual a 0.33, que multiplica a lambda S por lambda por raíz de F'C. Recuerden que aquí F'C entrará en megapascales, y la respuesta de esto, o sea, B sub C, será megapascales, porque no podemos sacar la raíz de megapascales. O sea, no es megapascales elevado a la U medio, es megapascales. Lo único que sacamos raíz es a la magnitud
de la resistencia del hormigón. Luego las unidades finales acá, como esto es adimensional, esto es adimensional y esto es un factor también, pues será megapascales igual. Y luego nos dice que también una otra posible expresión para calcular BC es 0.17 que multiplica a 1 más 2 sobre beta que multiplica a lambda S por lambda por F' C, en donde beta es un factor de forma de la sección de la columna, en donde beta es la longitud larga o la dimensión larga de la columna dividida para la dimensión corta de la columna. En este caso, como la columna es cuadrada también, tenemos que 0.60 sobre 0.60, lo cual nos da igual a 1. Esto es igual a 1, todo esto será igual a 3. Y luego, una tercera ecuación es 0.083 multiplicado por 2 más alfa sub S multiplicado por D dividido para B0 multiplicado por lambda S por lambda y multiplicado por la raíz de F' C. Donde en este caso ahora ya sabemos que el B sub 0 es el perímetro crítico, D es el peralte y que alfa S es un factor que depende de la ubicación de la columna que entrega la carga a la cimentación. Y puede ser 40 para columnas interiores, puede ser 30 para columnas de borde y 20 para columnas de esquineras. Vamos a asumir que tenemos una columna interior, entonces que alfa S es igual a 40. Además, si nosotros asumimos que alfa es igual a 40, o sea, el mayor de los valores, también lo que estaremos haciendo es asumiendo o intentando maximizar el valor de la resistencia cortante del hormigón en medida en esfuerzos, ¿okay? Porque simplemente estamos aumentando la magnitud del numerador en toda la expresión, asumiendo este 40. ¿Y qué nos dice la norma? La norma dice, calculen de estas tres formas el valor de BC y tomen el menor. Entonces dice, tomen el menor de estos. Porque lo que nos interesa es verificar si la resistencia al cortante es mayor o igual a la carga que está siendo aplicada. Para ser conservadores, entonces, la norma dice, tomen el menor. De esta forma nos aseguramos que si el menor de estos valores es mayor que la carga que está actuando en el miembro, entonces las demás que van a ser mayores, obviamente serán mayores. Entonces es por eso que adoptamos el menor de estos valores. Nuevamente sabemos que, créanme, esto es 1. Lambda también es 1 porque es un hormigón de peso normal. Y si reemplazamos los valores que nosotros ya tenemos, es decir, 0.33 por la raíz de F' C, y esto nos dará en megapascales, tendremos que BC de la ecuación A, o sea, la resistencia cortante de la ecuación A, será 0.33 multiplicado por 1 por 1 por la raíz de 28 megapascales, y esto voy a multiplicar por 1000 para tener en kilopascales, ¿ok? Esto lo que me da como resultado es 1746.20 kilopascales. De la ecuación B, lo que tengo es 0.17 multiplicado por 3
por 1 por la raíz de 28, nuevamente por 1000, para que todo esto tengamos en kilopascales. Esto me da como resultado 2698.67 kilopascales. Y finalmente, B sub C de la ecuación C, reemplazando nuevamente los datos, 0.083, que multiplica a 2 más 40 por 0.814, que era el valor de D. Esto dividido para 5.656, que es B0. Ya les escribo acá. A ver, B0. Esta distancia crítica tiene que estar ubicada a D sobre 2 de la columna. Okay, si nosotros asumimos que, o si nosotros obedecemos a lo que nos dice la norma, que este perímetro crítico B sub 0 está ubicado a una distancia D sobre 2 de la columna en todas sus aristas, entonces nosotros podemos decir que, y bueno, y si los lados de las columnas son iguales, si no lo son, pues tendrán ustedes que calcularlo. No es algo difícil calcular este perímetro, es nuevamente construcciones geométricas, nada fuera de lo normal. B sub 0 es 4 veces C más D. Si reemplazo los valores, esto es igual a 4 veces 0.60 más 0.814. Y esto es lo que me da B sub 0, 5.656 metros. Y esto es lo que estoy reemplazando aquí abajo. Esto multiplicado por 1 de los valores de lambda, multiplicado por la raíz de 28, por 1000 para tenerlo en kilopascales. Y esto me da como resultado 3.406.71 kilopascales. La norma nos dice, toma el mínimo valor de estos para asumir que es tu resistencia cortante. El mínimo valor es aquel que nos entrega la primera ecuación. Y si seguimos haciendo los cálculos y vemos que este valor de la resistencia que me proporciona el hormigón, siendo el menor, es mayor que la carga BU, o que aquella que me produce BU, pues ya es evidente que el resto, siendo mayores, cumplirán de más. Entonces, si nosotros multiplicamos, si nosotros estamos queriendo verificar esto de aquí, perdón un momento. Ya chicos, perdón. Entonces, recuerden que lo que nosotros queremos verificar es que la resistencia reducida sea mayor que la actuante. Entonces, expresándolo en esfuerzos, deberíamos tener que B sub C multiplicado por phi. En este caso, seguimos trabajando con cortante, 0.75 multiplicado por 1746,20 en kilopascales. Esto es igual a 1309,65. Sin embargo,
digamos que de alguna forma para facilitar las cosas o para hacerlo un poco más entendible, relacionando con el cortante de una dirección, vamos a transformar estos esfuerzos, que son kilopascales, a fuerzas, es decir, a las B's mayúsculas. Recuerden que acá tenemos B minúscula, que es esfuerzo. Lo que nos interesaría es más bien evaluarlo en función de fuerzas, es decir, en kilonewtons. ¿Okay? Para transformar esto a kilonewtons, como es un esfuerzo, basta con multiplicar por el área en el cual está siendo en el cual actúa este esfuerzo, y así tendríamos la fuerza que me genera ese esfuerzo. En este caso, ¿cuál es el área en el cual actúa este esfuerzo de cortante? Pues es el área de la sección crítica, es decir, el perímetro crítico multiplicado por el peralte efectivo. Eso quiere decir que phi BC, o sea, ya como cortante, será phi B minúscula C, que es un esfuerzo, multiplicado por B sub 0 por D, en donde esta es el área de acción del corte. Área de acción del corte en dos direcciones. Si yo reemplazo los valores, phi BC es igual a phi B minúscula C, que ya teníamos 1309,65 kilonewtons por metro cuadrado, que son los kilopascales, multiplicado por 5.656 en metros, multiplicado por el peralte, que era 0.814 metros. Estos metros se van con los metros cuadrados y lo que tenemos es la fuerza de cortante o la fuerza resistente a cortante de la sección de cortante en dos direcciones. Esto me da igual a 6.029.61 kilonewtons. Voy a resaltar esto porque es lo que me interesará. Y ahora, BU, al igual que en el cortante en una dirección, lo que hacemos es un diagrama de cuerpo libre. En este caso he escogido hacer un diagrama de cuerpo libre utilizando esta área, que es del área sombreada. Y si ustedes hacen o revisan la construcción geométrica, nosotros sabremos que esto es sigma U multiplicada por el área crítica, en donde yo puedo decir que 336.42, recuerden que esto era sigma U, en kilopascales, o sea, kilonewtons por metro cuadrado, multiplicado por el área total, que es 12.96 metros cuadrados, menos esta área que tenemos dentro del perímetro crítico. Que si esto es D sobre 2, el lado o uno de los lados o cada lado de este rectángulo crítico será C más D, porque tengo D sobre 2 acá, D sobre 2 acá, más C. Esto es C más D. ¿Okay? Esa área será C más D al cuadrado. Es decir, 0.60 más 0.814 al cuadrado. Entonces, BU, resolviendo esto o evaluando esto, es 3.691,17 en kilonewtons. Esto estará en metros cuadrados, estos metros cuadrados multiplicado por kilopascales, o sea, kilonewtons por metro cuadrado, me dan kilonewtons. Entonces ahora lo único que me resta hacer es verificar que en phi BC, que es 6.029, voy a omitir los decimales,
miren que es mayor que BU, que es igual a 3691. Entonces decimos que la verificación de cortante en dos direcciones también está bien. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el cortante actuante, o sea, BU, el cortante mayorado, hubiera sido mayor que la resistencia cortante en dos direcciones? Lo que hubiéramos tenido que hacer es aumentar seguramente el peralte. Recuerden que aquí tenemos D. Y con eso hubiésemos podido verificar o con eso hubiéramos podido nosotros lograr que phi-BC sea mayor que el cortante actuante. Recuerden que, o si ustedes se fijan, si recuerdan, tenemos tres expresiones y tendremos que adoptar la menor de ellas. ¿Okay? Les había dicho que este valor lambda S depende del peralte. Sin embargo, para cimentaciones o para el tipo de elementos que nosotros estamos utilizando, el cómo afecta este valor o este parámetro en la expresión total es casi insignificativo, es casi insignificante. ¿Okay? Entonces, dependiendo de cuál de las ecuaciones es la que gobierne, o bien tendríamos que aumentar D, o bien tendríamos que aumentar la resistencia del hormigón. Ya no sería 28 megapascales, sino tendríamos que elevarlo quizás a 30 o a 35, dependiendo de cuál de las ecuaciones sea la que gobierne. Recuerden que la ecuación que gobierna en este caso, en lo que hemos visto nosotros, es la primera ecuación, en la cual no está involucrada el peralte, sino la resistencia del hormigón. Entonces, una solución hubiese sido aumentar la resistencia del hormigón para aumentar así también la resistencia del esfuerzo de corte. Si al elevar la resistencia del hormigón resulta que estas ecuaciones son mayores que esta y esta gobierna, pues tendríamos entonces que jugar también con el peralte efectivo de la zapata. El proceso de diseño en general es un proceso iterativo, es decir, que hace falta varios procesos de cálculos iguales hasta dar con un diseño óptimo. Obviamente, estos ejercicios que nosotros hacemos suelen ser ejercicios en los que digamos que la respuesta es bastante directa y bastante propicia y apropiada para obtener lo que nosotros queremos obtener y ya. Pero tengan en cuenta que no siempre es así, o no siempre las fuerzas o la distribución de esfuerzos es la más adecuada o nos lleva a respuestas directas de lo que nosotros queremos encontrar. Sin embargo, en este caso, en este ejemplo, como ustedes ven, la resistencia cortante en dos direcciones nos da para resistir el cortante actuante en dos direcciones también alrededor de este perímetro crítico o en esta sección crítica que me forma B sub 0, que es el perímetro crítico. Entonces con eso hemos chequeado ya cortante en una dirección, con lo cual hemos definido H y hemos verificado que el cortante en dos direcciones cumple. Y ahora lo que nos queda es definir el acero de refuerzo, que en este caso es nuestro paso 7. El diseño por flexión. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces voy a darles una breve introducción de lo que buscaremos hacer, o bueno, esperemos terminar esto también, porque con esto terminaríamos el ejercicio. Pero, al igual que para el cortante, en la norma, en la ACI, nos dice que para definir la fuerza de flexión, en este caso el momento que actuaría en la sección crítica, debemos definir primero esa sección crítica en el elemento o en el miembro. Nuevamente volvemos a
a la típica expresión que habíamos escrito o que ya he escrito varias veces. La resistencia reducida tiene que ser mayor o igual a la acción mayorada. En este caso hablamos de flexión o diseño por flexión, en donde phi mn tiene que ser mayor o igual a un momento actuante. Entonces, esta resistencia del elemento a flexión será una resistencia que nosotros calcularemos en función de algunas recomendaciones de la norma, y MU vendrá del equilibrio o de la verificación de equilibrio en nuestro diagrama de cuerpo libre en la sección crítica que nos establece la norma. Ahora, la norma nos dice que para el caso de flexión, si nosotros tenemos vista en planta nuevamente nuestra cimentación con la columna que tiene sus dos lados C, nos dice que para flexión, en cambio, la sección crítica para la verificación a flexión es una sección que pasa justo por el borde de la columna o por la cara de la columna. Es decir, que en esta sección nosotros deberemos verificar cuál es el momento que actúa en esa sección. ¿Y cómo verificamos cuál es el momento que actúa en esa sección? Pues nuevamente haciendo un diagrama de cuerpo libre, ya sea a la derecha o a la izquierda de esta sección. Entonces, vamos a empezar primero calculando MU, o el momento actuante. Si yo adopto el lado derecho de esta sección para definir el momento MU y dibujo mi diagrama de cuerpo libre, lo que voy a tener es esta porción definida por la sección crítica. Tengo la distribución de esfuerzos sigma U, y recuerden que esto es realmente en 3 dimensiones, ¿no? Solamente estoy dibujando, perdón, voy a dibujar solamente una porción pequeña, pero sabemos que B se extiende en esta longitud, en esta dimensión, o sea, se extiende hacia acá. Pero tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre que asumir que eso es un punto cero. Y si nosotros hacemos este diagrama de cuerpo libre y evaluamos el equilibrio o hacemos una sumatoria de momentos sea igual a cero en la sección, nosotros sabemos que tendremos primero una resultante de esta distribución de esfuerzos que estará ubicada obviamente en la mitad. Voy a asumir que esto es de x sobre 2, esto es de x sobre 2, y que aquí tengo una resultante RU, una resultante de esta distribución de esfuerzos que tengo ahí. Esta resultante RU, o bueno, voy a escribir primero la ecuación de equilibrio. Si hacemos sumatoria de momentos alrededor de este punto, o en nuestra sección, bueno, alrededor de este punto, hagámosla, y tenemos, o lo que nosotros queremos encontrar es un momento MU, entonces sabemos que MU será RU multiplicado por X sobre 2. Esa será la, esa será nuestro momento actuante en ese punto cero. Ahora, RU ¿a qué es igual? RU será igual a sigma U multiplicado por X
multiplicado por B. Lo que estoy haciendo es multiplicar la magnitud de la distribución de esfuerzos por el área en la que está actuando, es decir, por B multiplicado por X, en donde X es esto. Y si ustedes hacen igual una construcción geométrica, sabrán que X es B menos C, o sea, menos la distancia de la columna, dividido para 2. ¿Okay? O sea, es la mitad de la longitud B menos la mitad de C, que es lo mismo que está escrito acá arriba. Entonces, si reemplazamos lo que acabo de escribir arriba, sabré que MU es igual a sigma U multiplicado por B menos C sobre 2 por B. Y esto multiplicado nuevamente. B menos C sobre 2 por 1/2. O sea, este dividido para 2. Finalmente lo que tendremos es MU. Si reemplazo los valores será 336.42 kilonewtons por metro cuadrado dividido para 8, porque tengo 2 por 2 por 2 es 8. Okay. Y esto multiplicado por B menos C al cuadrado, o sea, 3.60 menos 0.60 al cuadrado multiplicado por B, 3.60. Si ustedes se fijan, tenemos kilonewtons por metro cuadrado. Esto multiplicado por metros cuadrados, se me va los metros cuadrados, multiplicado por metros. Entonces tendremos en kilonewtons por metro. Entonces MU será igual a 1362.50 kilonewtons por metro. Sabemos que estamos bien porque las unidades son consistentes con las unidades de flexión o de momento, o sea, kilonewtons por metro o fuerza por distancia, lo cual nos da un momento. Entonces, con esto hemos definido el momento actuante en la sección y será el momento que nos servirá para poder hacer el diseño de flexión o el diseño a flexión de mi cimentación. ¿Y qué es lo que me dará como resultado este diseño por flexión? Lo que me dará como resultado es el encontrar cuál es la cuantía del acero de refuerzo a su vez. O sea, esta área longitudinal. Que acá a un lado lo veo como simplemente una sección. Acá veo la varilla longitudinal. Entonces, hemos definido MU o el momento actuante. Ahora vamos a calcular el momento resistente. Momento resistente M. Bueno, recuerden que tendremos que multiplicarlo por phi, que es el factor de reducción de resistencia. Entonces, empezaremos primero definiendo que phi es igual a 0,90 para flexión. Habíamos dicho que phi es igual a 0,70, o este factor de reducción de resistencia es igual a 0,75 para cortante, pero para flexión se ha demostrado, se ha visto que funciona muy bien con un valor de 0,90 cuando realmente funciona a flexión o cuando estas varillas longitudinales que funcionan a tracción realmente funcionan a tracción o tienen cierto nivel de deformación unitaria. Entiendo yo que no estarán muy familiarizados con esa comprobación. Sin embargo, para este ejemplo, asumiremos que el valor de phi es 0,90. Realmente, cuando tenemos miembros sometidos a flexión, este valor de phi puede variar entre 0,75 o 0,65 hasta 0,90. Pero no haremos esa comprobación nosotros durante este ejercicio porque entiendo que no están familiarizados con eso. Asumiremos que definitivamente
el acero de refuerzo fluye y tiene cierto nivel de deformación unitaria, y que eso nos indica que realmente phi es igual a 0.90. Entonces, ¿cómo nosotros definimos o cómo calculamos nosotros la resistencia a flexión? Si yo hago una pequeña sección nuevamente aquí, sabemos que esto es H, que es el peralte total del elemento. Y yo sé que voy a tener una varilla longitudinal que va a ser la que me ayude a resistir la flexión en la sección. Yo sé que esto es D. Y yo sé que en el hormigón o en la sección de hormigón se van a desarrollar primero, bueno, vamos a asumir que el momento lo que está haciendo es esto de aquí. Es decir, comprimiendo las capas superiores de hormigón, vamos a asumir que esto es NN, que está comprimiendo las capas superiores de hormigón o la sección superior de hormigón y que está traccionando al acero de refuerzo. Si nosotros aplicamos un momento que vamos a llamar MN, que finalmente es el momento que nosotros queremos encontrar, y hacemos que actúe en dirección horaria a esta sección tal como la he dibujado, lo que pasará es que en el hormigón se generará un bloque de compresión que tiene una profundidad A. A este bloque de hormigón, que realmente es tridimensional, tiene una magnitud de 0.85 de la resistencia del hormigón a compresión. ¿Okay? A este rectángulo se lo conoce como el bloque rectangular de Whitney, que es una simplificación del comportamiento del hormigón a compresión. Y mientras el hormigón en esta parte superior está comprimida, el acero de refuerzo acá abajo estará traccionado, generándome una fuerza T, en donde T, nosotros asumimos que el acero de refuerzo está fluyendo, por lo tanto T será igual a S por la resistencia a fluencia del acero. Entonces, si nosotros en esta sección de hormigón que representa mi zapata, o una pequeña porción de la zapata aislada, verifico el equilibrio, es decir, hago sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de momentos alrededor de el eje neutro, asumiendo que esto es del eje neutro y que esto es una distancia C, la distancia de la fibra extrema en compresión del hormigón hacia el eje neutro. Si yo hago sumatoria de fuerzas y de momentos, podré obtener dos ecuaciones que me sirven para encontrar lo que yo quiero, que es AS. Del equilibrio de fuerzas, de la sumatoria de fuerzas, en este caso en X, o del equilibrio de fuerzas en X, yo puedo decir que la fuerza de compresión C con la cual me colabora el hormigón comprimido es igual a la fuerza de tracción T a la cual está sometida el acero de refuerzo. Okay, esto es de las cosas más básicas que ustedes aprenden cuando cuando ven algún curso de diseño de hormigón. Que, como les digo, lo primero que se hace es diseñar secciones de vigas de hormigón simplemente armadas o doblemente armadas. Esto es, digamos, lo más básico de lo básico. Entonces yo sé que la fuerza resultante de hormigón, porque recordemos que esto es un esfuerzo, la resistencia del hormigón es un esfuerzo que está en megapascales. Yo sé que esto es 0.85 por F'C multiplicada por el área en la cual actúa ese esfuerzo. Es decir, por, en nuestro caso, B, que será la B que se extiende en
en este sentido, y multiplicada por la profundidad A, que es la profundidad del bloque rectangular de Whitney. Y que esto es igual a AS multiplicado por FY. De aquí yo puedo despejar A, que es algo que no conozco, pero sí conozco el resto de parámetros, con excepción de AS, que es lo que me interesa. Si yo despejo de aquí A, que me va a servir para reemplazarlo en la siguiente ecuación o en el equilibrio de momentos, yo tengo que A es igual a AS por FY sobre 0.85 F'C por B. Y voy a guardarme esta ecuación por un momento. El equilibrio de momentos, sumatoria de momentos, es igual a 0. Si nosotros estamos diciendo que la fuerza de compresión del hormigón es igual a la fuerza de atracción del acero, nosotros basta con multiplicar cualquiera de estas dos fuerzas por el brazo de palanca que existe entre las dos para definir el momento que actúa, o el momento nominal, en este caso es de Mn. Esto quiere decir que Mn será igual a AS por Fy, que es T, multiplicado por el brazo de palanca, que lo que nos interesa, el brazo de palanca que nos interesa es esto de aquí, es esta distancia, que es D menos A sobre 2. Entonces, esto multiplicado por D menos A sobre 2. Fíjense que ya tengo yo cuánto vale A en función de AS. Si yo reemplazo la ecuación 1 en la ecuación 2, y aplico el factor de reducción de resistencia, sé que phi mn es igual a phi AS por Fy, que multiplica a D menos A sobre 2, que será AS Fy, dividido para 2 por 0.85 por F'C por B. Y fíjense que ahora tengo una expresión en la cual tengo la incógnita AS. Al igual que con el cortante, nosotros decimos que la resistencia tiene que ser por lo menos igual al momento actuante. Yo puedo decir que phi mn es igual a mu. Por lo tanto, mu, que lo habíamos calculado acá arriba, 1362.50, perdón, 1362.50. mu es 1362.50, es igual a phi mn, que es phi por AS Fy, multiplicado por D menos ASFY por 2 por 0.85 por F'C por B. Si nosotros reemplazamos valores en esta ecuación, bueno, si evaluamos primero esta ecuación así cualitativamente, sabemos que phi es 0.90, AS es lo que estamos buscando, Fy sabemos que es 420 megapascales, recuerden que esto tengo en kilonewtons, esto sabemos que es 420 megapascales, cuidado con estas unidades. Luego AS es lo que estamos buscando, D es 0.814 metros, Fy nuevamente es 420 megapascales, F'C es 28 megapascales, que los megapascales se suprimen entre ellos en esta expresión, y que B es 3.60 metros. Si nosotros transformamos estos 420 megapascales a kilopascales, estaremos trabajando en las mismas unidades. Entonces, si multiplicamos por 1000, voy a reemplazar los valores. Kilonewtons será igual a 0.90 por AS, que es lo que estoy buscando,
por 420 por 1000 para tener en kilopascales, unidades consistentes, multiplicado por 0.814 menos AS por 420. Aquí ya no multiplico por 1000 porque los megapascales se van con los megapascales de acá abajo. Entonces me da lo mismo, tendré por 1000 para 1000, tendré exactamente lo mismo. 2 por 0.85 por 28 por 360. Fíjense que es una ecuación en la cual la incógnita que tengo es AS. Si yo resuelvo esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, porque si ustedes se fijan, estoy multiplicando AS por AS acá, tendré un AS cuadrado aquí. Es una ecuación de segundo grado, es una ecuación cuadrática realmente, con unidades consistentes, en donde la respuesta la obtendré en metros cuadrados, porque todo estoy trabajando en metros. Entonces, si ustedes se fijan, tengo kilonewtons, aquí kilopascales, que es kilonewtons por metro cuadrado. Se simplifican los kilonewtons, me queda el metro cuadrado acá abajo, multiplicado por esto que viene en metros. Si ustedes verifican las dimensiones o las unidades de esta expresión, lo que tendremos como resultado es AS en metros cuadrados, ¿ok? O sea, realmente el equilibrio de esta ecuación tendremos kilonewtons de acá, kilonewtons de acá. Pero despejando AS lo que tendremos es en metros cuadrados, ¿ok? Entonces, resolviendo esta ecuación cuadrática, lo que tendremos es que AS es igual, o el acero de refuerzo que necesitaremos es igual a 0.0045 metros cuadrados. Es decir que esta área de refuerzo AS total, o sea, todas las varillas o el área de todas las varillas que tenga yo distribuidas en B, deberá ser al menos 0.0045 metros cuadrados. En la siguiente clase, que realmente es lo último que faltaría, sería cuántas varillas representan esta área y cuántas estarán espaciadas en esa longitud B. Será con lo que terminaremos el ejercicio. Pero lo haremos ya en la clase próxima, que no nos tomará más de 5 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? De mi parte no, ingeniero. Ok, muchas gracias. Si no tiene preguntas, entonces no estoy seguro, creo que la próxima semana no hay clases por Navidad, entonces nos veremos, supongo, ya de aquí a enero. Entonces, si tienen alguna duda, igual está la plataforma, escriben cualquier cosa y se lo resuelve. Eso es todo, chicos. Nos vemos entonces cuando tengamos la siguiente clase. Gracias, ingeniero.